Bueno. Bueno, entonces, como les contaba, esto va a ser más una charla que una clase, en el sentido de que no les voy a contar unas cuantas cosas sin demasiada rigurosidad de demostración ni de mostrar de dónde sale todo, pero me parecía interesante como darles un panorama del tipo de cosas que pasan y que se ven en relación a estos vórtices de los que estuvimos hablando en las últimas clases. Quizás alguna de estas cosas pueda ser interesante de tener en cuenta cuando miren los datos experimentales o cuando preparen las monografías, los que tengan que preparar monografía. O sea, puede que además sea de utilidad práctica para algunas cosas, pero aunque no lo sea, me parecía interesante contárselos de manera informativa. Y de hecho, de ahora en más, o sea, la clase que viene vamos a hablar de los datos que les voy a repartir y cómo se obtuvieron, qué quieren decir, hablar un poco de cómo se analizan o cómo se pueden analizar, sobre todo cómo se obtuvieron, cómo fueron los experimentos en los que se obtuvieron. Y después vamos a ver también un poco qué datos agarra cada uno. Podríamos charlar hoy en el horario de la práctica sobre si vamos a armar grupos o no, eso lo vamos a charlar ahora después de la clase, así me organizo un poco mejor con eso, a ver qué opinan ustedes. Pero después de eso, ya la idea es dar la clase de BCS y después vamos a dar otros temas que también van a ser más informativos. Es decir, les vamos a contar otras cosas que no van a estar directamente relacionados con ejercicios. Entonces, bueno, hoy les quería comentar un poco cosas más, qué pasa con estos vórtices, ¿no? O sea, cuáles son todas las posibilidades, no todas, pero algunas de las posibilidades de organización y de estructura de estos sistemas de vórtices, que como dijimos, ocupan en los superconductores de tipo 2 un sector importante del diagrama de fases que suele ser la mayoría. O sea, esta zona que acá en celeste que dice estado Meissner es una región relativamente chica y que se hace más chica en muestras con factor de magnetizante no nulo, en el cual los campos estos se achican todavía más por cuestiones geométricas, ¿no? O sea, si uno tiene un film plano en un campo perpendicular, los campos estos, los campos externos, se hacen relativamente mayores a campos aplicados menores. Entonces, en geometrías con factor de magnetizante, estos campos son todavía más chiquitos, así que esta región suele ser una región realmente chica y uno en general siempre está midiendo o observando el superconductor en estado mixto. Entonces, en este estado ya vimos que entran estos vórtices, estuvimos hablando de cómo son las estructuras de estos vórtices, es decir, cómo es la distribución de campo alrededor de los vórtices, qué pasa con el parámetro de orden superconductor en cada uno de estos vórtices. Y también vimos que, bueno, que en ausencia de defectos, en un sistema con simetría de traslación, tienden a formar una red triangular, que es la red de Abrikossov. Entonces, en esa situación también vimos que si realmente las muestras son muy limpias y las corrientes, y por lo tanto el anclaje es despreciable, las corrientes críticas son muy chicas, la curva de magnetización como función de campo va a ser parecida a la curva de equilibrio. Eventualmente va a haber alguna pequeña histéresis, pero muy pequeña, debido a la presencia de pequeñas corrientes críticas, pero va a ser básicamente esta curva, sobre todo si no tenemos barreras geométricas, si no puede aparecer alguna otra histéresis adicional. Y en ausencia de pinning, entonces los vórtices ante una pequeña corriente se van a mover y se van a mover con una velocidad que va a producir un campo eléctrico proporcional a la corriente en un régimen óhmico con una resistividad de flux flow. Ahora, lo que vimos es que esto en general no ocurre, sino que todas las muestras tienen defectos, los defectos rompen esa simetría de traslación y entonces aparecen esos sitios energéticamente más favorables para localizar los vórtices, que son los centros de anclaje de los cuales estuvimos hablando todas las últimas clases. Entonces, la primera consecuencia de la existencia de defectos estructurales en las muestras, la estuvimos discutiendo bastante, y es el hecho de que no le va a dar lo mismo al vórtice posicionarse en cualquier lugar. Y entonces va a aparecer
una diferencia de energía que hay que romper, un potencial que hay que vencer para sacar al vórtice de ese lugar donde es preferencialmente, energéticamente favorable que esté el vórtice, el centro de anclaje, y eso lleva a que no cualquier corriente mueve a los vórtices y aparece la presencia de la corriente crítica. Entonces, esa es la primera consecuencia importantísima de la presencia de defectos estructurales. Pero también muy importante, como consecuencia, y de eso hablamos menos, bueno, primero terminamos de hablar de esto, antes de hablar de la otra consecuencia, esto mismo llevaba a que existieran estas configuraciones metaestables, que la muestra se traba en estas configuraciones metaestables, y que aparecen entonces configuraciones que dependen de la historia, aparece histéresis y aparecen estas curvas de magnetización irreversibles con histéresis. Entonces, esto lo vimos, esto es todo parte de la misma consecuencia, ¿no? Del hecho de que ahora los vórtices se quedan trabados y no pueden alcanzar la configuración de equilibrio. Bien. Ahora, lo que les decía es que hay otra consecuencia de la que hablamos menos, que es la siguiente. Recuerden que nosotros teníamos nuestra famosa ecuación de movimiento de vórtices, en donde teníamos la fuerza de interacción entre los vórtices, la interacción de los vórtices con los defectos, la corriente externa y eventualmente fluctuaciones térmicas, y eso hacía que esto pudiera ser cero o no, dependiendo del resto de las fuerzas involucradas. Ahora, supongamos que estamos en una situación en la cual no tenemos corrientes macroscópicas. No tenemos corrientes macroscópicas y por lo tanto, en principio, no hay una dirección preferencial, estas cosas son al azar, o sea que típicamente, después de un cierto, quizás inicialmente la configuración puede hacer que alguna de estas fuerzas haga moverse a los vórtices, pero en algún momento se van a quedar trabados, y se van a quedar trabados en una configuración en la cual esto esté equilibrado, ¿no? O sea, se van a quedar quietos, velocidad igual a 0, cuando la suma de la fuerza de las interacciones con los demás vórtices iguale a las fuerzas de anclaje. ¿Está bien? Ahí se van a quedar quietos. Entonces, bien, entonces, y la fuerza térmica, aclaro, eventualmente, si esta configuración ya es la de equilibrio, la fuerza térmica no tiene una dirección preferencial, ¿está bien? O sea, si no hay una dirección preferencial, esa fuerza no hace nada, porque es la misma probabilidad de irse para cualquier lado y por lo tanto no tiene un mayor efecto. Entonces está esta competencia entre estas interacciones, ¿no? Entre la interacción de los segmentos de vórtices entre sí, que la llamamos elástica, aunque suene raro, pero la llamamos elástica de una manera generalizada, en el sentido de que tiende a minimizar las distancias, a minimizar la energía de interacción, entonces de forma general se puede, y depende de la posición, entonces de manera general se puede hablar de que eso es una especie de fuerza elástica, que compite con la interacción con los defectos y con las fluctuaciones térmicas, ¿no? Ahora, el tema es que estos defectos en general están distribuidos al azar, no están ordenados. Obviamente podemos llegar a poner una distribución de defectos periódicas o ordenadas, ese es un caso muy particular, pero típicamente los defectos van a estar distribuidos al azar. Entonces, la interacción con los defectos va a tratar de desordenar a la red de vórtices. No va a querer que quede ordenada, sino que va a querer que cada vórtice se ubique en esa región preferencial que no necesariamente tiene ningún orden. Esos sitios. Y por otro lado, la temperatura también tiende a desordenar, siempre la temperatura tiende a desordenar, hace que pese el término de entropía de la energía libre, y eso va a tender a desordenar el sistema. O sea que estos dos términos contribuyen, van en contra de este. O sea, este quiere formar una, digamos, minimiza, ese término de interacciones minimiza la energía para una red ordenada. Y estos dos términos tienden a desordenar la red. ¿Está bien? O sea, la energía, la energía de anclaje se optimiza cuando todos los vórtices están arriba de los centros de anclaje, y eso claramente no es una red ordenada. Y las fluctuaciones térmicas le gusta que está todo random y no precisamente ordenado, entonces estos dos términos tienden a desordenar el sistema.
Entonces, dependiendo de si dominan estos términos o dominan estos términos, además del tema de si la corriente crítica es grande o es chica y esas cosas que estuvimos viendo en las últimas clases, aparece otra consecuencia. ¿Mm? O sea, si domina la interacción con los defectos o con las fluctuaciones térmicas, la configuración que va a minimizar la energía libre va a dejar de ser una red triangular perfectamente ordenada. O sea, si ganan estos términos, la red ya no va a querer ser una red triangular ordenada. La energía libre se va a minimizar para otra configuración. Entonces se pierde el orden de largo alcance y se puede mostrar que eso se pierde para una mínima cantidad de efectos, o sea, por más que el desorden sea súper débil, si tenemos una fuerza macroscópica, no vamos a tener un cristal perfecto, nunca. O sea, alcanza con que haya un desorden débil para que ya se rompa el orden perfecto de largo alcance. ¿Está bien? O sea, no vamos a tener un cristal macroscópico del tamaño del milímetro de la muestra perfectamente ordenado. Eso no va a suceder. Pero de todas maneras, si el desorden es muy bajo, podemos tener digamos, la red ordenada en todas las distancias relevantes de interacción. Es decir, podemos tener regiones ordenadas súper grandes de la red que a los efectos del comportamiento de los vórtices es como si la red estuviese ordenada al infinito. ¿Está bien? O sea, los vértices no ven qué pasa un milímetro más allá, entonces no nos importa eso. A los efectos, la longitud de correlación, o sea, las regiones en donde la red es perfecta y triangular, pueden ser muy grandes si el desorden es muy débil. ¿Está bien? Pero si el desorden empieza a ser cada vez más importante, va a haber un momento en que el desorden empiece a competir realmente con la interacción entre los vórtices y entonces aparezca lo que llaman dislocaciones de la red de vórtices. Porque una cosa es que las distancias vayan cambiando un poquito, lo cual se llama un desorden elástico, ¿no? Es decir, que uno tiene A0, ¿no? Y supongamos que hay algún defecto. Entonces, esa distancia entre vórtices, que es A0, la distancia esa que nos da el parámetro de red, bueno, se puede ir modificando, o sea, si bien si uno lo mira localmente siempre es A0, o sea, a lo mejor uno mide la distancia de un vórtice con un vecino, con un vórtice que está 100 distancias de red, a lo mejor ya no es 100 a 0, ¿entiendes? O sea, como que hay una pequeña deformación elástica de la red. Eso es una cosa. Otro desorden es cuando aparecen dislocaciones. O sea, vórtices que pierden algún vecino. Que ya la red queda rara, o sea, queda con otra estructura de vecinos. Entonces eso se llama que aparezcan dislocaciones y para eso cuestan energéticamente bastante las dislocaciones, y entonces que el sistema prefiera generar dislocaciones, porque una cosa es que se formen dislocaciones metestables, pero que a la red le guste formar dislocaciones. Para eso, bueno, hace falta que la interacción con los defectos sea suficientemente importante. Entonces pueden aparecer dislocaciones y en un extremo en que dominan mucho estas fuerzas, el sistema puede llegar a ser realmente completamente desordenado, o eventualmente parcialmente desordenado. Entonces la estructura de la red de vórtices también va a depender de estas interacciones. Bien, entonces la red de vórtices se convierte en lo que se conoce como un sistema complejo, un sistema en el que compiten interacciones que tienden a frustrarse entre sí, o sea, lo que le gusta a una interacción no le gusta a la otra. ¿Está bien? Entonces, esta competencia da un montón de efectos. Algunos ya los vimos, por ejemplo, cuando nosotros vimos qué pasaba con un vórtice aislado, con una distribución de defectos al azar, lo que vimos es que la energía elástica del vórtice, que quería que el vórtice sea derechito porque así minimizaba su longitud, competía con la energía de anclaje que quería que el vórtice pase por las regiones donde las fluctuaciones del desorden maximizaban el anclaje, ¿no? Entonces como que había una longitud característica, una longitud de correlación óptima, y ya la longitud del vórtice, en el cual el vórtice era perfectamente derecho, no era el tamaño de la muestra, porque eso era muy poco conveniente, ¿está bien? Sino que el vórtice como que se iba torciendo de a pedacitos.
¿Está bien? Entonces, eso ya es una de las consecuencias de la competencia entre la interacción elástica y la interacción con los efectos. O sea, los vórtices pasan a ser objetos elásticos, no son líneas de flujo completamente rígidas. Y eso también pasa a nivel 3D, ¿no? Es decir, como que si uno mira la red de vórtices en el plano, además de que se tuercen en esta dirección, también se van juntando y separando en las otras direcciones y aparecen estas dislocaciones, o sea que aparece como también un tamaño característico en el cual la región es ordenada. O sea, además de este LC hay un RC, o sea, una región en la otra dirección en la cual los vórtices más o menos están ordenaditos y después ese orden se pierde. Aparece como una región en donde la muestra está correlacionada y ordenadita, pero si uno mira, digamos, si yo miro acá, esta zona, digo, bueno, más o menos tengo todos los vórtices a la misma distancia y derechitos. Y si miro otra zona igual, más o menos parecido. Pero si miro una zona más grande, ya se me desordenó. ¿Está bien? Y eso, si uno mira, por ejemplo, una imagen real de vórtice, no sé si se llega a ver esto, quizás es medio chiquita y la tendría que haber puesto más grande, pero se ve que hay una foto de la red, ve que hay regiones que son perfectos, cristales perfectamente ordenaditos, pero no es que todo esto es una región perfectamente ordenada, sino que hay como sectores. Esos sectores están perfectamente ordenados, o bastante bien ordenados, pero a largas distancias hay un desorden. ¿Está bien? Es como que hay un tamaño típico de red ordenada. ¿Qué son tipo dominios magnéticos en un Ponele, sí, o sea, material ferromagnético? O sea, sin magnetizar. sí, digamos que los dominios magnéticos tienden a tener dos valores. Esto puede asociarse a dominios magnéticos, no es la asociación más fácil, porque acá no es que tenés up y down, ¿no? Entonces, pero de alguna manera son dominios, son regiones. Son regiones, algún parecido tiene, no diría que la analogía es idéntica, pero vamos a hablar de algunas analogías con otros sistemas. Quizás el de Ising no es el más análogo a estos sistemas. Esto es lo que les comentaba de que pueden aparecer dislocaciones. Acá les hago un dibujito de lo que es una dislocación. En realidad, las dislocaciones se forman por dos disclinaciones. Esta es una disclinación, esta es otra disclinación, y esto es lo que se llama una dislocación. Una disclinación es un lugar, digamos, este vórtice de acá, el que está pintado de azul, si uno le cuenta el número de vecinos, no tiene 6 vecinos, sino que tiene 7 vecinos. Y esta otra, el vórtice rosa, si uno le cuenta a los vecinos, tiene 5, no tiene 6. En general, muchas veces las disclinaciones de 7 están al lado de las disclinaciones de 5 y forman una dislocación. ¿Qué es esto? Cuando ya la muestra está súper desordenada, pueden aparecer disclinaciones aisladas, o sea, vórtices con 7 vecinos que no tienen al lado uno de 5. Eso es cuando el desorden es todavía mayor. Pero cuando empieza el desorden, empieza a partir de la formación de estos pares de disclinaciones que rompen acá toda la estructura, ¿no? O sea, viene la red en una dirección, tucu, 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 track, y acá pasan cosas raras. ¿Tá? Entonces, bueno, esas son el tipo de cosas que empiezan a aparecer. Entonces, estos efectos tienen que ver con la interacción entre el desorden y la interacción vórtice-vórtice, que puede entenderse como interacción con los vórtices vecinos que tienden a formar una estructura de red, o interacción entre los propios segmentos del vórtice que quieren minimizar la energía elástica y ser lo más derechos posibles. ¿Está bien? Eso es todo interacción vórtice-vórtice. Que es una interacción magnética, ¿está bien? De corrientes y campos magnéticos que tratan de optimizar la energía magnética de la configuración. ¿Está? Entonces, esa energía que es magnética, pero que nosotros la llamamos elástica, compite con esta de anclaje. Ahora, estas cosas en los sistemas además compiten. Cuando uno tiene sistemas muy anisotrópicos, por ejemplo en los superconductores de alta temperatura, en los cupratos, es muy notable que las direcciones son muy distintas. Entonces hay una zona en la cual la longitud de coherencia y la longitud de penetración son muy distintas en una dirección
digamos, en un plano que en la dirección perpendicular a ese plano. Entonces, pueden haber situaciones en las cuales aparecen planos superconductores, donde los vórtices se convierten como en panqueques bidimensionales. Es como que acá, medio como que se rompe la superconductividad en alguna situación, ¿no? O sea, esta zona de acá ya no es superconductora, pero hay planos superconductores en el material, ¿no? O sea, como hay planos superconductores con vórtices que son como panqueques, porque son 2D, ¿está bien? Y están unidos a los panqueques de abajo por algo que vamos a ver en las clases que vienen, que se llaman juntura Josephson, que es como una especie de efecto túnel entre dos muestras superconductoras separadas por una muestra no superconductora. Entonces, los vórtices dejan de ser verdaderos vórtices y se convierten en especies de arreglos de junturas unidos entre sí, por el hecho de que uno tiene planos 2D. Y lo que puede aparecer es que dependiendo de la temperatura, el campo, qué sé yo, una misma muestra en algunos momentos tiene panqueques y en otro momento se conecta la conductividad 3D y se forman vórtices. Entonces uno puede tener una transición de 2D a 3D en este tipo de materiales. Entonces la anisotropía, este es un caso extremo en el cual compite especialmente porque pasa de ser 2D a 3D, pero muchas veces está presente también jugando un rol en esa competencia. Y finalmente, como les decía, están las fluctuaciones térmicas, ¿no? O sea, las fluctuaciones térmicas tienden a desordenar y cuando dominan las fluctuaciones térmicas aparece lo que se llama un líquido de vórtices. Es decir, que los vórtices están fluctuando tanto en la posición longitudinal como en su posición en el plano, ¿está bien? Y no forman... Son líneas de flujo que se van cortando, o sea, existe todavía de alguna manera la cuantización, pero las propiedades macroscópicas son ómicas, sobre todo en un extremo en el cual ya esto, digamos, directamente domine completamente sobre las fuerzas de anclaje y el pinning sea despreciable frente a las fluctuaciones térmicas. Entonces ahí uno tiene un menjunje de cosas, ¿está bien? Y lo único que tiene es que tiene una resistividad menor que la del normal, pero a los fines prácticos parece un material casi normal, el líquido de vórtices. O sea, no es del todo normal, ¿por qué? Porque va a depender de la dirección del campo magnético y del tamaño del campo magnético, fuertemente la resistividad, o sea, la resistividad va a depender mucho del campo magnético, porque sigue siendo una resistividad de flux flow, entonces no va a ser como la resistividad del estado normal, va a depender de la dirección del campo magnético, va a depender del tamaño del campo magnético, y eventualmente, si el anclaje empieza a aparecer, puede también tener algunos efectos no lineales, ¿no? Pero en alguna región. Pero esta fase es muy particular y aparece sobre todo en los superconductores de alta temperatura, ¿no? O sea, en estos superconductores que tienen TC de 90 Kelvin, bueno, ahí seguro va a haber toda una región en donde dominen las fluctuaciones térmicas. Entonces, aparece toda esta fenomenología. Y esta fenomenología es muy parecida a la que aparece en muchos otros sistemas. Quizás el sistema de Ising como tal no es tan parecido, pero sí ahora vamos a ver, sí algo asociado a las paredes de dominio. O sea, los medios elásticos en potenciales desordenados son un conjunto de sistemas que tienen toda la misma ecuación, básicamente. O sea, tienen un término que tiende a ordenar, que tiene que ver con interacciones internas, otro término que tiende a desordenar, que tiene que ver con algún tipo de desorden al azar, una fuerza de driving, que en este caso es la fuerza de Lorentz, pero en un sistema magnético podría ser el campo magnético en una dirección, o qué sé yo, cualquier cosa, no importa. Para distintos sistemas hay una fuerza que tiende a llevar a todo el sistema para un mismo lado, ¿está bien? Y las fluctuaciones térmicas. Y se comportan de maneras muy parecidas, ¿está bien? Digamos, que si bien son sistemas desde el punto de vista microscópico completamente distintos, tanto la dinámica como los efectos que se ven en ellos son muy asociables entre sí. Y por eso es interesante, o sea, el sistema de vórtices, más allá de la parte de superconductividad en sí, es un sistema desordenado modelo que se usa para estudiar
un montón de estas cosas que se ven también en otros sistemas. Entonces, algunos de estos sistemas, por ejemplo, hay sistemas que son unidimensionales o bidimensionales, interfaces, que se parecen a este vórtice individual, ¿no? O sea, tienen comportamientos que se pueden asociar a lo de este vórtice individual, y ahí, por ejemplo, aparece lo que llaman paredes de dominio magnético. O sea, las paredes de dominio magnético, que también se anclan en los defectos, les gustaría ser derechitas, pero se doblan para adaptarse al desorden, son bastante parecidas a un vórtice, en muchos aspectos, aunque nada que ver la microscopía, pero la ecuación de movimiento, el hecho de que aparece una fuerza de pinning, que aparece activación térmica, hay muchas cosas que se parecen un montón. Hay tal régimen de flow, el régimen de creep, todo eso aparece en todos estos sistemas. ¿tá? Entonces están las paredes de dominio, superficies de mojado y otro tipo de superficies, ¿no? Que hay como una tensión que quiere ordenarlas y un desorden al azar que quiere desordenarlas y alguna fuerza que uno le puede aplicar para moverlas. Entonces, este tipo de superficies tienen física muy parecida al vórtice. ¿Está bien? Y luego hay otros sistemas que se parecen a la red de vórtices, ¿no? En el sentido, digamos, que son como partículas que tienden a formar partículas, entre comillas, que tienden a formar una estructura ordenada en un potencial desordenado que tiende a desordenarlos. Y ahí podemos tener coloides, cristales de electrones, de Wigner. Ahora aparecieron están muy de moda en los últimos años, si buscan en revistas, van a ver que hay un montón de publicaciones sobre unas estructuras magnéticas que se llaman esquirmiones, que son como unas especies de estructuras en donde los espines hacen tienen como una quiralidad, y esas estructuras, que forman como redes también, y bueno, y también se parecen, y así. Así que, bueno, nada, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces digo que esto para contarles que los vórtices se estudian desde más de un aspecto. Bueno, y entonces, en particular en el sistema de vórtices, uno tiene distintas fases, en particular cuando domina la interacción entre vórtices, los vórtices tienden a que cada vórtice tenga sus 6 vecinos, y a estar ordenados, digamos, a corta distancia se los ve perfectamente ordenados, sin embargo, si uno se va alejando, se va perdiendo el orden de largo alcance, ¿no? Entonces, esa configuración que se mostró, que es la que minimiza la energía, no tiene dislocaciones, pero no tiene tampoco orden de largo alcance como un cristal, sino que a la larga se va desordenando. Y se llama vidrio de Bragg, porque además es muy fácil engancharlo en configuraciones metaestables y demás, por eso se llama vidrio, pero de Bragg porque si uno hace un scattering, si uno mira la figura de difracción de esto, va a ver que tiene picos, ¿no? O sea, picos de difracción. Hay como una longitud característica que si uno hace la transformada de Fourier de esto, da picos que se llaman picos de Bragg. ¿También? O sea, tiene algunos vectores Qs que tienen que ver con esta periodicidad que aparece en distintas direcciones, ¿no? Que si uno hace la transformada de Fourier de eso, se ven. ¿Está bien? Y si uno hace un experimento, los ve esos spots. Entonces, por eso se llama de Bragg, porque estos típicamente se conocen como reflexiones de Bragg, sobre todo cuando es muy parecido a cuando uno tiene un sólido cristalino y hace rayos X, ¿no? Y aparecen los picos de Bragg que tienen que ver con la periodicidad del cristal. Entonces, esto es parecido, pero con vórtices, y en este libro de Bragg aparecen esos spots, por más que no tengan orden de largo alcance. O sea, es una fase ordenada. ¿Tá? Entonces, cuando domina la interacción entre vórtices, los vórtices tienden a formar esta red ordenada que se parece mucho a la red de Abrikosov. ¿Está bien? A corta distancia uno la mira y es la red de Abrikosov. Simplemente no es la red de Abrikosov en todo el cristal, ¿no? Pero es bastante parecida a la red de Abrikosov. En cambio, cuando está completamente desordenada,
aparece lo que llama un vidrio desordenado. En el sentido de que, fíjense que estas cosas que les estoy mostrando son imágenes de STM, es decir, alguien fue con un microscopio efecto túnel y estuvo barriendo, haciendo un scanning y viendo en dónde cambia la densidad electrónica porque está el core del vórtice, y después hay un dibujito arriba, un análisis de la señal que hace estas rayitas, ¿no? O sea, estas rayitas negras y estos puntitos no son la imagen. Abajo hay una imagen en tonos de grises, pero estos son de alguna manera resultados experimentales. Son resultados experimentales por más que tiene un dibujito por arriba, ¿no? Entonces, uno puede ver una red ordenada o puede ver que no hay ningún orden, ¿no? Que uno no puede encontrar acá una región donde tenga 6 vecinos. Cualquier cosa eso, ¿está bien? Entonces, esto cuando ya uno no puede encontrar una longitud de correlación, cuando ya la longitud de correlación es 2 distancias de red, 1 distancia de red, nada, entonces uno dice, bueno, el sistema está desordenado. ¿Está bien? ¿Por qué lo llamo vidrio? O sea, no sé si alguna vez vieron algo de vidrios ustedes, o tienen idea de lo que es un vidrio. ¿A qué se le llama vidrio? ¿Sí o no? No, ni idea. No, bueno, son cosas, o sea, los vidrios en general, cuando uno habla de vidrios, o sea, un vidrio mecánico, ¿no? Un sistema vidrioso. Pero también los vidrios de spin, por ejemplo, o otras cosas a las que se les llama vidrios, son sistemas que no tienen, son desordenados, ¿no? O sea, no tienen un orden espacial, pero si uno mira qué pasa en el tiempo, si este vórtice está acá y uno lo mira dentro de un rato, va a seguir estando ahí. O sea, alrededor de un líquido, que un líquido se está moviendo, también hay fluctuaciones térmicas que son importantes y las partículas no se quedan en el mismo lugar para siempre, sino que además de estar desordenadas se están moviendo y cambiando de lugar, ¿está bien? En cambio en un vidrio, la estructura está congelada en el tiempo, tiene tiempos de relajación muy largos, ¿no? O sea, tiempos que si uno no le aplica una fuerza externa, esos tiempos digamos, son infinitos en la práctica. O sea, tiende a quedarse, una vez que encuentra una estructura que le gusta el vidrio, un mínimo, puede quedarse ahí para siempre. Por eso nosotros, viste, los vidrios decimos que son los vidrios, nos parece que son una estructura sólida, y en realidad son un líquido, en el sentido de que no tienen un orden cristalino, pero están quietos porque el tiempo para moverse de las partículas es en la práctica infinito, o muy, muy largo, ¿está bien? Entonces se quedan en un lugar, la estructura esa queda rígida, pero no es ordenada, ¿tá? Entonces esos vidrios pueden aparecer en sistemas, por ejemplo, de espines, donde uno también puede tener espines desordenados, pero que no están fluctuando como en un sistema paramagnético. Uno en un sistema paramagnético tiene los espines que hacen y se mueven para todos lados, ¿no? Si no tienen un campo que los oriente, fluctúan. En cambio, cuando pasan a ser un vidrio, no quedan ordenados, no quedan todos apuntando hacia un lado, hacia el otro, ferromagnético, no, quedan para cualquier lado, pero congelados, ¿ah? En el tiempo. Entonces, bueno, eso es un vidrio. Entonces, los vórtices, cuando domina el anclaje, forman un vidrio desordenado de vórtices. O sea, están desordenados, pero razonablemente, si no los movemos, si no les aplicamos ninguna corriente, se quedan ahí. ¿Está? Entonces, esa es la estructura de un sistema completamente desordenado. Y eventualmente puede haber una situación intermedia entre estas dos. O sea, si resulta que estas dos interacciones compiten, entonces lo que va a aparecer es una cosa ordenada, pero con algunas dislocaciones, ¿no? O sea, un desorden que llamamos intermedio, con una longitud de correlación finita, que aparece ahí, en una zona en donde hay una especie de red, pero no ocupa grandes extensiones, sino que ocupa un tamaño finito. ¿Entienden? Eso sería como cuando las dos interacciones son importantes. O sea, no domina completamente una ni la otra. Bien.
Entonces, estas cosas dan lugar a un diagrama de fases de vórtices, en donde uno puede tener distintas fases, que por supuesto van a depender del material, van a depender de los defectos, van a depender de un montón de cosas. Por ejemplo, este es un diagrama de fases de un superconductor limpio, que ya les hablé de este superconductor y les mostré resultados, que es el niobio selenio 2, que es un superconductor que tiene muy pocos defectos. Entonces, la mayor parte del diagrama de fases, esto es campo y esto es temperatura reducida, es un vidrio, es un black glass, es un vidrio ordenado. Y recién cuando está llegando a esta región, acá está el estado normal, muy cerca del estado normal, se desordena el sistema. Se desordena el sistema, es un superconductor de baja temperatura con una TC de 7 Kelvin, o sea que si existe el líquido, es casi imperceptible. Puede llegar a estar, digamos que prácticamente no hay líquido, sino que esto pasa de un sistema ordenado a un sistema desordenado y luego transiciona al estado normal. Y hay una región de desorden intermedio en el medio. Entonces tiene estas regiones. Qué sé yo, los superconductores de alta TC tienen diagramas bastante complicados. Acá les muestro dos. Esto es un posible diagrama, o sea, los superconductores, estos los cupratos, por ejemplo, hay uno que es el itrio, bario, cobre, oxígeno, itrio, bario 2, cobre 3, oxígeno 7, que es un superconductor de alta temperatura con una TC de 92 Kelvin, óptimamente dopado, que es anisotrópico, porque todos estos cupratos son anisotrópicos, pero no es muy anisotrópico, es un poco anisotrópico, pero no forma panqueques. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo, va a tener una zona de un líquido y una zona de un vidrio, ¿no? En cambio, este otro, que es muy anisotrópico, va a pasar de una zona 3D a una zona 2D, por ejemplo. Acá tiene un líquido y una transición de 3D a 2D a medida que aumente el campo. Qué sé yo. Este otro superconductor que es en base a bismuto. Entonces, cada superconductor tiene algún diagrama de fases que incluso puede depender críticamente de la composición del material, ¿no? Por ejemplo, para contarles, pero este es este compuesto, litrio, bario, cobre 3, oxígeno, y uno puede ver que cambia un poquito el contenido de oxígeno, miren, o sea, 6,92, 7, 6,9, y los diagramas de fase no tienen nada que ver uno con el otro. ¿No? Esta es la TC óptima, y uno le cambia un poquito el contenido de oxígeno, con eso cambia mucho la relación, estos defectos, cómo son los defectos, y con eso realmente cambia completamente, o bastante, qué pasa con el diagrama de fases de estos vórtices, ¿no? Bueno, o sea que es bastante, en algunos materiales, sobre todo en estos que son high TCs y que tienen oxígeno y dopaje, y qué sé yo, el diagrama de vórtice puede cambiar mucho de una muestra a otra, de un material a otro, y demás. Bien. Entonces la pregunta es ¿cómo se ven estas fases? ¿Cómo sabemos? Alguna cosa ya les mostré de resultados, ¿no? Pero ¿cómo sabe la gente? ¿Cómo decide la gente si estás en un vidrio glass, si estás en un board, si estás... O sea, ¿cómo sabemos eso? ¿Nos lo inventamos, nos lo soñamos, lo vemos? Bueno, hay un montón de gente que trabaja en modelos de estas fases, pero también hay evidencias experimentales. Entonces, o sea, modelos parten de decir, bueno, yo tengo esta ecuación de movimiento, esta ecuación de esta energía libre y esta ecuación de movimiento. Bueno, entonces me fijo cómo minimizo, cuál es la configuración que minimiza la energía. Y en base a eso aparecen modelos que muestran, bueno, mirá, estos son modelos, son sistemas complicados, ¿no? Con un montón de interacciones que no tienen una solución analítica, ¿no? Entonces hay modelos para explicar cuál es la configuración de esos entes que va a minimizar la energía, y esos modelos predicen la existencia de líquido, la existencia de vidrio, la existencia de... ¿no? Entonces, hay una parte teórica. Y luego hay observaciones experimentales. Entonces, dentro de las observaciones experimentales les puedo mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son experimentos de difracción de neutrones, que lo que hace es, así como digamos cuando ustedes tienen
ya les digo, una red de difracción periódica y, digamos, iluminan con luz y van a ver un patrón de difracción que está relacionado con la distancia entre las rendijas, ¿no? Bueno, de la misma manera, cuando tiramos rayos X a una estructura de un sólido, vamos a ver unos picos que tienen que ver con la estructura de ese sólido, y de la misma manera, cuando nosotros tenemos vórtices ordenados, que no son otra cosa que una modulación del campo magnético, recordemos que esto, aunque no parezca, sigue siendo campo magnético, distribución de campo magnético. Entonces tenemos los vórtices que forman una modulación de campo magnético, tiramos unas de neutrones que interactúa con el campo magnético, va a haber un scattering, y ese scattering va a formar también, al igual como si eso fuera una red de difracción, si uno lo mira en el espacio recíproco, va a haber picos. Y entonces uno lo que ve es que hay una región en la cual ve estos picos, que son característicos de una red triangular, esta formita de acá, característica de una red triangular, pero en esta zona, o sea, acá es donde si uno lo hace a una cierta temperatura, donde uno ya piensa que está en el sólido, ve esto, mientras que si uno lo hace en esta zona, que es la que uno considera o piensa que es desordenada, o tiene razones para pensar que es desordenada, ve un anillo. O sea, en lugar de ver picos, ve anillos, porque tiene una estructura que está completamente desordenada. Entonces uno, por difracción de neutrones, puede ver si la red tiene cierta estructura de orden o no tiene ninguna, o ya no tiene resolución para verla, y entonces ve como un anillo que muestra que la red está completamente desordenada. Como les mostré antes, también esto se puede ver por observaciones directas, por ejemplo, por microscopía de efecto túnel, donde uno puede ver una red completamente ordenada, o puede ver directamente que aparecen dislocaciones y que aparecen unas regiones ordenadas. En particular, en este experimento que hace esta gente, Ganguly es el tesista, es un grupo de la India, lo que ellos muestran es que esta red se quedó trabada en una configuración metaestable con dislocaciones. Ahora ellos después la mueven, y después de moverla la vuelven a mirar y la red se ordenó, ¿no? O sea, la mueven, le dan energía, la dejan reorganizarse, y después, cuando la vuelven a mirar, la red quedó ordenada, ¿no? O sea, aparecen también estas cosas. Como les decía, la red se queda trabada en configuraciones que a lo mejor no son las que más le gusta, y dependiendo de la historia y de lo que uno le haga, puede tener distintas configuraciones, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen estos tipos. Este tipo de cosas también se puede ver con neutrones. Este, por ejemplo, es un experimento que hicimos nosotros. Mariano Marciali es el primer autor. Entonces, fíjense que esto es difracción de neutrones, y el ancho, lo que estamos mirando es el ancho de estos picos. En realidad se llama la rocking curve, pero no voy a entrar en detalles técnicos, pero que tiene que ver con, de alguna manera, así como el ancho, ¿vieron cuando ustedes hacen una difracción por rendija? El ancho de los picos tiene que ver con el ancho de la rendija, de alguna manera. Acá también, y es inverso, ¿no? O sea, cuanto más angosta es la rendija, ¿no? Más ancho es el pico, ¿no? Va al revés. Entonces acá pasa lo mismo. O sea, si uno tiene, digamos, la red infinita, entonces el pico que uno tiende a ver es un pico angosto, hay una resolución experimental también, mientras que si hay regiones más finitas ordenadas, el pico se ensancha. Entonces uno puede, digamos, hacer que la red sea más ordenada o más desordenada, también haciéndole cosas. Estas cosas se ven. Cuando alguien me preguntaba si estas cosas eran entelequias matemáticas, no son entelequias matemáticas, son cosas que uno puede ver por microscopía, que uno puede ver por scattering de neutrones, o sea, son entes reales, tanto en lo que tiene que ver con la longitud, con la parte que tiene que ver con la densidad electrónica que está asociada a los cores de los vórtices, que es lo que se ve por STM,
como con la distribución de campo, que tiene que ver con las corrientes que rodean a los vórtices, que por ejemplo se pueden ver con neutrones. Entonces, se ven de múltiples maneras, en forma directa. Y también se pueden estudiar de manera indirecta, pensando cuál es la respuesta que uno espera de un vidrio, cuál es la respuesta que uno espera de un líquido, ¿está bien? Y entonces midiendo esa respuesta y observando efectivamente si corresponde a uno o a otro. Cuando respuesta me refiero a medir la magnetización o la susceptibilidad, o poner una corriente y medir una tensión. Entonces uno puede pensar qué es lo que uno espera de cada una de estas fases, modelizar qué es lo que uno espera de cada una de estas fases, y después cuando uno mide, bueno, puede obtener un montón de información de lo que está pasando ahí adentro, aunque uno no lo mire de manera directa, ¿no? O sea, estos experimentos no son tan contundentes como los de observación directa, pero son mucho más sencillos de hacer, digamos, y bueno, y se pueden hacer en cualquier sistema, entonces se usan un montón, ¿no? O sea, no todo el mundo, digamos, experimento de difracción de neutrones, hay que ir una facilidad grande de neutrones en algún lado, se pueden hacer muy de vez en cuando, son cosas costosas, no todas las muestras son aptas para eso, no todas las temperaturas ni los regímenes de campo son aptos. Para ese tema también uno tiene que tener una superficie particularmente limpia, son equipos muy costosos que tienen pocos grupos, entonces, bueno, digo, esto en cambio, medir magnetización o susceptibilidad o poner una corriente, medir una tensión, son cosas más accesibles que mucha gente puede medir, entonces se usa mucho este otro método que es un poco más indirecto. ¿Tá? Entonces les voy a mostrar algún ejemplo de esto, y esa es la parte de la clase que vamos a ver con algunas ecuaciones, para que entiendan de qué tipo de cosas estamos hablando. Y de paso terminamos de reforzar algunos temas que estuvimos viendo en las últimas clases. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué espera uno para las curvas que se llaman curvas IB, o sea, donde uno aplica una corriente y mide la tensión, que están obviamente vía factores geométricos relacionados con la relación E de J, ¿no? Vía factores geométricos y alguna cuenta electromagnética, está asociado con la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. Entonces, la pregunta es, nosotros acá fíjense que lo que estamos viendo, no estamos poniendo una corriente, sino que lo que estamos viendo es qué pasa para el sistema, entre comillas, en equilibrio, es decir, yo no diría en equilibrio, pero diría sin fuerzas externas, ¿no? Cuando uno no lo está driveando, no lo está llevando con una fuerza externa. Eso sería mirar el límite. En un experimento, si uno no mueve nada, no pone ninguna corriente, no mueve nada, no puede medir nada. Entonces, típicamente, uno va a mover los vórtices, pero va a ver qué pasa con el límite de corriente chica. O sea, a dónde va a parar el sistema a medida que uno disminuye la corriente. Y eso, de alguna manera, nos va a dar una idea de qué pasa en el equilibrio. O sea, qué pasa cuando uno... El equilibrio es una manera fuerte de hablar, porque acá estamos hablando de configuraciones que a veces son metaestables. Pero cuando hablo de equilibrio me refiero a qué pasa a corriente tendiendo a cero. ¿Está bien? Entonces uno puede medir para distintas corrientes y ir viendo cuál es la tendencia a medida que uno disminuye la corriente y hacer una extrapolación. Y eso es lo que se hace en los experimentos. Entonces, vamos a pensar qué es lo que uno esperaría en un experimento de este tipo. Entonces, volvamos al tema que vimos hace un par de clases, que era el tema de un superconductor en presencia de una corriente externa que podía estar dada porque uno sube el campo y se genera un gradiente, o porque uno introduce una corriente, y habíamos visto que si esa corriente era menor que la corriente crítica, a temperatura cero eso no se va a mover, pero en presencia de temperatura
hay una probabilidad no nula de que los vórtices salten por activación térmica la barrera de potencial. ¿Ok? Y eso lo habíamos visto, y habíamos visto algún modelo para explicar esto cuando uno ponía corrientes grandes, o sea, cuando uno estaba poniendo corrientes cerca de la corriente crítica, que es lo que nos permite explicar estado crítico en presencia de fluctuaciones térmicas. Pero ahora nos vamos a ir al otro límite, o sea, vamos a ver qué pasa con esto cuando la corriente no está cercana a la crítica, que sería corriente grande, sino cuando la corriente tiende a cero, o sea, cuando uno pone corrientes chicas, o sea, seguro mucho menores que la crítica. O sea, los vórtices, si no hubiese temperatura, se quedarían ahí. Entonces, uno está con esto inclinado, acá me permití no inclinarlo, pero hay una pequeña inclinación, pero es una inclinación muy chiquita. ¿Está bien? Entonces, una posibilidad es que este pozo tenga una altura finita, U0, es el primer caso, o sea que cuando la corriente sea cero, en este dibujito, uno tenga un pozo, una barrera de activación que vale U0. Ese es el caso que vamos a tratar de mirar con un poco de detalle. Entonces, si uno ahora pone una corriente chiquita, que ya no es cero, pero que es muy chica, uno va a tener que este pocito, esto se inclina un poco, ¿está bien? Y esta barrera baja un poco, pero va a bajar muy poco, va a bajar U0 menos la derivada de U respecto de J, o sea, es un desarrollo de Taylor alrededor de U0 para J tendiendo a 0, ¿no? O sea, uno va a tener apenas una variación respecto de U0. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, el tema es que al inclinar apenas el paisaje de energía hacia un lado, acá habíamos dicho, bueno, lo inclinamos un montón. Como la probabilidad de salto es exponencial con U sobre KT, esta barrera es mucho más alta que esta, entonces la probabilidad para este lado es mucho más chica que la probabilidad para esta ni la tengo en cuenta. Pero acá, como lo estoy inclinando poquito, no voy a poder decir eso, ¿está bien? Si bien es un poco más probable que vaya para este lado, no es tanto más probable. Entonces voy a tener que tener en cuenta las dos probabilidades, ¿está bien? O sea, va a ser un poco más probable para un lado, pero también van a ir para el otro los vórtices, van a poder saltar para los dos. Entonces las tengo que tener en cuenta las dos. Entonces, el campo eléctrico va a ser la diferencia entre las dos probabilidades. ¿Está bien? O sea, yo voy a tener acá U0 menos de UA de J y acá U0 más de UA de J. O sea, acá, de este lado, esto me va a aumentar un poco la barrera, esto me va a disminuir un poco la barrera, pero poquito. ¿Está bien? O sea, va a haber un poquito más de vórtices moviéndose para un lado que para el otro. ¿Está? Entonces, bueno, uno puede escribir esto y hacer la cuenta y se fija que esto queda con como esto que sería, que tiene que ver con la barrera, U0, y un seno hiperbólico de la variación de U respecto de J, justo para J tendiendo a 0. Entonces, bueno, eso es general. Esto de acá, por lo general, si uno tiene temperaturas bajas, esto de acá, KT va a ser mucho más grande que esto, porque esto es chiquito. ¿Está bien? O sea que KT va a ser mucho más grande que esto, y bueno, y esto va a ser una cosa chiquita, y E puede llegar a ser 0. O sea, en la práctica, ¿no? O sea, esto es el seno hiperbólico de un número muy chico, o sea que tiende a 0 cuanto más chico es esto y cuanto más chico es esto, ¿no? Así que bueno, a los efectos uno puede llegar a no medir esto, de hecho en general no se mide. O sea, si uno agarra un superconductor sin corriente y le pone una corriente chiquitísima,
no mide ningún campo eléctrico, porque estos campos eléctricos pueden ser, estos CRIPS pueden ser la nada, ¿está bien? O sea, uno puede llegar a estar años sin medir prácticamente ningún decaimiento de nada, porque estos tiempos pueden ser larguísimos, ¿está bien? O sea, bien, entonces, nada, digo, cuando la temperatura es suficientemente baja, este es un número muy grande, ¿no? U0 sobre KT. Entonces, bueno, nada. Uno, en principio, va a medir un campo eléctrico muy chiquito. Ahora, a medida que yo aumento la temperatura, puede haber un momento en que, sobre todo en los superconductores de alta temperatura, cuando uno se acerca a la zona del líquido, justamente la zona del líquido, es una zona en la cual dominan las fluctuaciones térmicas, y que dominen las fluctuaciones térmicas quiere decir que KT es comparable o más grande que las energías de anclaje, ¿no? O sea, justamente de eso estamos hablando. O sea, cuando domina el anclaje, U0 es mucho más grande que KT, ¿tá? Pero cuando domina la temperatura, cuando uno está en la zona del líquido, KT puede llegar a ser mucho más grande que U0 y sobre todo mucho más grande que este numerito de acá. Entonces, en esta situación, uno lo que va a tener, en el caso en que, digamos, en algún momento uno va a disminuir J, esto en algún momento se hace chiquitito, y esto de acá, bueno, por un lado, son dos cosas. Una cosa tiene que ver, porque estoy mezclando las cosas, una cosa tiene que ver con qué pasa con U0 sobre KT, que tiene que ver con si esto va a ser medible o no va a ser medible. O sea, va a ser medible cuando U0 sea comparable con KT. Si U0 es mucho más grande con KT, este número es muy chico. Y otra cosa tiene que ver con qué pasa con este número respecto de KT. Fíjense que en este número aparece J. O sea que si uno hace J suficientemente chico, va a haber un momento en el cual esto se va a hacer más chico que KT. Siempre. ¿Está bien? Porque eventualmente esto va a valer 0. ¿Está? A medida que uno achica J. Entonces, J se va haciendo más chico que KT, y hay un momento en el cual el seno hiperbólico, uno lo puede aproximar de esta manera, para corriente suficientemente chica. Y esto pasa siempre, independientemente de qué pasa con U0 sobre KT. Pues mezclé las dos cosas. Vuelvo para atrás porque hice lío. A ver, voy a volver para atrás porque hice lío. Una cosa es qué pasa con, digamos, si estamos a temperatura baja o a temperatura alta. Si estamos a temperatura baja, entonces este número de acá, U0 sobre KT, es un número muy grande, y todo esto es un número muy chico, y puede que uno este campo no lo pueda llegar a medir. Uno va a poder medir ese campo cuando la temperatura sea comparable con U0, y entonces uno lo pueda medir. Ahora veamos qué pasa con este otro término, que tiene que ver con la corriente. ¿Está bien? Entonces, cuando la corriente se hace muy chica, en algún momento este término va a ser más chico que esto, y este seno hiperbólico lo voy a poder desarrollar, y me va a quedar que el seno hiperbólico de X es básicamente X. ¿Está? Entonces, esto me queda así. De nuevo, esto puede ser medible o puede no ser medible. Si esto de acá es muy chiquito, no lo voy a poder medir. Si esto de acá no es tan chiquito, lo voy a poder medir. ¿Está bien? Pero me va a quedar esto. Entonces, fíjense que acá me aparece esto de acá, que en donde no está J, ¿no? O sea, esto es U0 sobre KT, y esto es la derivada de U respecto de J, en J igual a 0 sobre KT, y todo esto de acá es un número en donde aparece la temperatura, aparece U0, pero no me aparece J. Entonces, esto de acá es una especie de resistividad, en el sentido de que es un número que no depende de J. ¿Está bien? O sea, yo tengo E igual a algo que depende de la temperatura por J. Entonces, esto no es otra cosa que nuestro querido régimen óhmico. O sea, tenemos otra vez un régimen óhmico que no es el régimen de flux flow. ¿Está bien? Estas resistividades son muy chiquitas, pueden ser inmedibles, ¿está bien? O pueden ser medibles. En el líquido van a ser medibles, fuera del líquido no van a ser medibles, pero uno va a tener una
una resistividad, un régimen óhmico, y esta resistividad se conoce como resistividad de Taft, y este régimen se llama Thermally Assisted Flux Flow, porque es un flux flow activado térmicamente. Entonces, uno lo que espera es que si uno baja la corriente, en algún momento aparezca un régimen óhmico a corrientes suficientemente bajas, con una resistencia que dependa fuertemente de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, esto aparece de proponer que uno tiene esas barreras de activación que valen U0 cuando uno pone J igual a 0. Uno dice, bueno, en principio uno podría pensar que eso pasa siempre. Pero no, porque cuando uno tiene un vidrio, una de las características del vidrio, que es lo que yo les comentaba, es que los tiempos esos divergen. Es decir, en los vidrios, las energías de activación, o sea, los sistemas quedan congelados en una configuración, y a medida que uno va bajando la corriente y acercándose al equilibrio, las barreras de energía que tiene que superar el sistema para pasar de una configuración a otra, se van haciendo más y más altas. Y una característica del vidrio es que las energías estas, o sea, ya el dibujito ese que yo les hago no vale, no es ese el picture, sino que uno tiene que calcular cuáles son las energías de activación, o sea, cuánto me cuesta sacar la energía que me cuesta sacar a la red de vórtice de la estructura en la que se está poniendo, en la que se está quedando, y uno puede ver, y es la característica de los vidrios además, que esas energías divergen a medida que se achica la corriente, o sea, se van a infinito con la corriente tendiendo a cero. Entonces, si uno tiene un vidrio, no va a tener esta situación, no va a tener un régimen óhmico. Si uno tiene un vidrio, va a tener una resistencia que se va a cero para corriente, o sea, una resistencia que depende de la corriente, o sea, que no es una verdadera resistencia, y que tiende a cero para corriente tendiendo a cero. O sea, esta ρ es independiente de la corriente, ¿está bien? Depende de la temperatura, pero el régimen es óhmico y la resistividad es finita para corriente cero. En cambio, acá uno tiene una resistividad que es cero para corriente cero. Entonces, midiendo la resistividad para corrientes tendiendo a cero, uno puede ver si tiene un vidrio o no tiene un vidrio. ¿Está? En principio. Es una manera de ver si uno tiene un comportamiento vidrioso o uno no tiene un comportamiento vidrioso. Entonces, la idea es esa. Esto es lo que uno espera, en particular, por ejemplo, en un líquido, y esto es lo que uno espera en un vidrio. Es decir, que uno esperaría que si hay una transición de un líquido a un vidrio a medida que uno cambia la temperatura, por ejemplo, o lo que fuera, uno esperaría que a una temperatura alta esto haga a corrientes altas, o sea, esto es el campo eléctrico en función de la corriente, en escala logarítmica. Entonces uno lo que dice es, bueno, cuando yo pongo una corriente suficientemente alta, el campo eléctrico en escala log-log, uno tiene que una ley de, digamos, cualquier ley de potencia se va a ver como una recta, ¿está bien? Y todas las que sean lineales van a tener la misma pendiente, ¿no? O sea que esta pendiente y esta pendiente, que son parecidas, indica que esto acá se vuelve óhmico, y es tan óhmico como esto de acá. Entonces uno dice, bueno, en esta zona de acá yo tengo un régimen de flux flow para corrientes suficientemente altas, y a estas temperaturas, cada una de estas curvas es una temperatura diferente. ¿Está bien? Entonces ellos dicen, bueno, acá está el melting, acá el sistema de vórtice pasa de ser un líquido a ser un vidrio. Se me cuenchea. De este lado, para temperaturas altas, es un líquido, de este lado es un vidrio. Entonces, lo que yo espero en el líquido
es que, y acá también, pero todavía más arriba, ¿no? Cuando pongo corrientes mucho más grandes que la crítica, voy a llegar a tener un régimen de flux flow, a corriente suficientemente alta. Ahora voy bajando la corriente, si estoy en un líquido donde no hay pinning, voy a tener régimen de flux flow todo el tiempo. Pero si bajo la temperatura va a haber una zona donde me aparezcan defectos, esto se vuelva no lineal, pero a temperatura suficientemente baja voy a volver a recuperar un régimen óhmico con una resistividad que va a depender de la temperatura. Entonces la resistividad acá va a estar dada por dónde está esta ordenada al origen, ¿no? Y este es el régimen de TAF. ¿Okay? Ahora, de este lado, yo no voy a tener esta curvatura acá, sino que voy a tener que esto se me va a pique. Como esto va como a la menos mu, esto del lado del vidrio se me va a ir a 0. O sea, no voy a volver a tener esa curvatura. Entonces voy a ver como esta diferencia entre la zona del líquido y la zona del vidrio, y si yo hago curvas IB, que son muy difíciles de hacer, pues las tengo que hacer bien a temperatura constante y barrer órdenes de magnitud, porque esto está en log-log, pero si alguien puede hacer ese experimento y medir eso, uno debería ver este cambio de tendencia y ver la transición de líquido a vidrio. Bueno, y esta persona, y otras muchas, pero en particular acá les muestro un experimento real, ¿no? Ven que se barre órdenes de magnitud, la corriente y la tensión medida, y esto es en litrio bario 2, cobre 3, oxígeno 7, a distintas temperaturas. Este es Santiago Brigera, que ahora está en La Plata, hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo su doctorado, creo. Y entonces, él ve cómo las curvas pasan de este tipo de curvatura a este otro tipo de curvatura, y en algún lado, después haciendo un scaling y algunas cosas, uno puede encontrar que por acá, más o menos, está la transición de melting, o sea, la transición que pasa de líquido a vidrio. O sea que esas cosas se ven en los experimentos también. ¿Ah? Entonces, nada, es como para darles un panorama. Yo entiendo que estas cosas las vimos muy por arriba, muy rápido, no necesariamente uno puede entender de todos estos conceptos, sobre todo si no los ha manejado a lo largo de, digamos, si no los tiene escuchados. Pero me interesaba darles esto porque estas cosas van a aparecer cuando vean los datos que les vamos a pasar, pero además para que tengan una idea general del tema. Sobre todo, bueno, Ramiro me había preguntado, además de caracterización de materiales, qué otras cosas se hacían. Entonces esto tiene bastante de física y poco de caracterización de materiales. O sea, digamos que muchas veces el sistema de vórtices se usa como un sistema modelo, sistema desordenado modelo, medio elástico, en el cual se estudian competencias de interacciones, se caracterizan fases, se ven efectos de historia, en fin, distintos regímenes dinámicos, y todas estas cosas se pueden estudiar tanto en modelos como en experimentos. Entonces es un sistema complejo, pero que da bastante versatilidad, porque digamos que uno puede, en otro sistema no es tan fácil cambiar el número de partículas. Acá uno pone campo, saca campo y sabe cuánto vórtice tiene. Aumento el campo, aumento la densidad de partículas. Saco el campo, saco la densidad de partículas, ¿no? Aumento la temperatura. Entonces hay como es bastante dúctil experimentalmente para hacer una comprobación experimental de predicciones teóricas de estos sistemas complejos que no siempre son tan fáciles de hacer. Así que bueno, es otra de las ramas que tiene el estudio de los superconductores, es esta física de vórtices. Bueno, y entonces hasta acá llegamos